Universidad de Piura y profesora visitante de la Universidad de Navarra en España. También es doctora en educación, especialista en el área de lectura, dislexia y comprensión lectora. Bienvenida, Milagros, y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, María José. Bueno, bienvenidas a todas las familias que están ahí conectadas y muchas gracias por darse un espacio para poder escuchar o compartir, mejor dicho, este momento y algunas reflexiones sobre este tema tan interesante que es precisamente el desarrollo de los niños en los primeros años de la etapa escolar. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Y yo creo que sí, ahora sí, ¿no? ¿Se ve todo bien? Sí, Sí, muy bien. ya, perfecto. Entonces, bueno, a ver, este tema, que es el desarrollo de los niños en los primeros años de la etapa escolar, aquí sí que tendría que precisar, por ejemplo, los primeros años de la etapa escolar son primero y segundo grado, ¿no? Son las de la etapa escolar. Y es una etapa maravillosa, como veremos, con lo cual, pues, hay que pues aprovecharla en la medida de lo posible, precisamente en el bien del desarrollo de estos niños. Ahora, pues, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida para nuestros colegios, para el Alpamayo, para el Salcantay, siempre el punto de partida es la educación personalizada, ¿no? Que a veces pues nos puede sonar como sí, hemos escuchado la educación personalizada, pero realmente, ¿qué es esta educación personalizada? Es que la educación de un niño, de una niña, está pues centrada en la persona, es decir, en todo ese desarrollo integral del niño. Cuando hablamos de este desarrollo integral, de todas estas dimensiones de la persona, quiere decir que una educación personalizada va a preocuparse y ocuparse del desarrollo cognitivo, del desarrollo afectivo, del desarrollo emocional, del desarrollo motriz del niño y por supuesto también del desarrollo espiritual, ¿no? Siempre decimos que esta es como una estrella, estas 5 dimensiones de la persona y que precisamente es el foco de interés de la educación personalizada, ¿no? Entonces, claro, los niños, pues al igual que pues todos nosotros los que estamos aquí, son infinitamente diversos, ¿no? Ahora se habla de la neurodiversidad. Y es verdad, son muy distintos, ¿no? Así sean hermanitos, primos, gemelos, mellizos, pues son distintos. Independientemente del lugar de que procedan, independientemente de su clase social, cultural, económica, son diferentes. Y precisamente ahí está, digamos, pues el reto, digamos, de la psicología cognitiva a la hora de establecer ciertas como limitaciones, ¿no? Estas son las limitaciones para los primeros años, para niños de 6, para niños de 7. Es quizás un poco complejo delimitar de una forma muy estructurada o precisa estas características de estos niños en estas edades, ¿no? Pero sí es verdad que lo que se intenta hacer desde la psicología cognitiva es agrupar, ¿no? Agrupar como ciertos procesos muy significativos de cada etapa. Por ejemplo, ¿no? Y voy a empezar por cada una de estas áreas y voy a resaltar algunas precisiones, algunas características de cada uno de estos ámbitos. Y me voy a centrar al último, al finalizar, en la parte cognitiva y pues les voy a explicar precisamente por qué, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo motor, estos niños que ingresan a primero, a segundo grado, es decir, niños que están entre los 6, 7, quizás ya por cumplir los 8, disfrutan mucho de los juegos de ritmo, de los juegos de música, de los juegos con la pelota. Y también, digamos, toman parte, además disfrutan de estas actividades donde ellos hacen como pues lucen de alguna manera su resistencia física, su fuerza muscular, empiezan a tener mayor dominancia lateral, ¿no? Es decir,
pues a los 7 años, digamos, ya está toda su lateralidad definida, es como diestro o es zurdo. Pero también habrá niños en que quizás pues es diestro de mano y zurdo de pie, por ejemplo. Y eso hace pues algunos años, eso parecía representar alguna dificultad en el niño. Hoy en día, lo que nos dicen los estudios es que eso no implica una dificultad en el desarrollo del niño, simplemente que es un desarrollo distinto que se da, ¿no? Entonces, otra cosa importante también es que al niño le gusta estar en actividad constante, le gusta explorar también su entorno, porque quizás posee ya un mayor equilibrio, posee un mayor control de sus movimientos, ¿no? Y esto lo vemos además cuando los niños de estas edades, pues los vemos en el patio, en el recreo, donde disfrutan precisamente y están de un lugar a otro porque hacen evidencia de todos estos aspectos, ¿no? Quizás a medida pues que van creciendo, este niño sí se va concentrando un poquito más en sí mismo y empieza a ser como un poquito menos activo, ¿no? Además también es verdad que en esta, cuando ya empieza pues a 7 años, ¿no? 8 años, pues ya es como súper consciente de su cuerpo, ya empieza a tener como incluso más conciencia del pudor natural, por ejemplo, ¿no? Y luego otro punto, por ejemplo, súper importante, es el desarrollo afectivo, el desarrollo social, el desarrollo emocional de los niños, ¿no? Y esto es una parte importantísima y, por ejemplo, ahora mismo en los colegios, pues Alpamayo, Salcantay, sí es una prioridad y estamos incluyendo programas como, por ejemplo, en este periodo, que es periodo de vacaciones, por ejemplo, para los niños. Sí, pues todo el profesorado se está formando, está recibiendo capacitaciones intensas sobre programas específicos sobre el desarrollo de la afectividad en los niños, ¿no? Cómo desarrollar este aspecto tan importante del desarrollo de la afectividad, de formar incluso niños emocionalmente responsables, porque estos aspectos hemos visto que es una prioridad y que efectivamente se ha visto además después de la pandemia que es un punto clave en el desarrollo de la persona, ¿no? También es verdad que estos niños de 6, 7 años empiezan a tienen como mucha iniciativa, ¿no? Demuestran además que se sienten como listos para resolver sus rutinas diarias, ¿no? Que pueden ser además líderes, ¿no? Se empiezan como a visualizar como el liderazgo de algunos niños, ¿no? Que pues por encima, no por encima, sino que dentro de sus compañeros uno empieza a ver quizás un niño que es un poco más líder que el otro, empiezan además a cuidarse entre ellos, disfrutan mucho de la compañía de los demás, ¿no? Y esta época quizás de verano es una época, por ejemplo, propicia para fomentar estos espacios de diálogo, de juego entre los niños. Porque, claro, cuando los niños interactúan entre ellos, aprenden muchas cosas, aprenden a respetar las reglas, aprenden a autorregularse, aprenden a tener un control de sí mismos y eso, claro, neurológicamente además se ve, o sea, toda esta parte de la autorregulación, el autocontrol de sí mismos, pues se desarrolla en el lóbulo frontal, ¿no? Y esto, en estas edades precisamente, pues se evidencia esto. Obviamente que hay que darle oportunidades a los niños para favorecer este desarrollo afectivo, este desarrollo social, ¿no? Es verdad que también recurre a los adultos, suele recurrir a los adultos porque le gusta como solicitar ciertos consejos sobre ciertas normas morales, incluso culturales, ¿no? Y es el niño muy sensible en estas edades, además de asimilar ciertos
patrones de conducta, ¿no? Ciertas rutinas, empieza a consolidar ciertas rutinas, empieza a tener esta noción, y qué importante esto es para el desarrollo afectivo, para el desarrollo emocional, ¿no? Que empieza a tener noción de lo bueno, de lo malo, fundamentalmente quizás por acciones o actividades que a veces reciben la aprobación o incluso la desaprobación de los padres y de los profesores, ¿no? O de las profesoras. También por eso es súper importante como hacer hincapié la forma en que desaprobamos quizás alguna conducta de los niños, ¿no? Porque ellos también están como muy sensibles a estos aspectos. Pero aquí el principal punto es esto, ¿no? Que disfruta mucho de la compañía de los demás, disfruta de estar con sus compañeros, con sus amigos. Hay un marcado interés además por hacernos amigos, por tener y por estar con ellos, ¿no? Y es evidente también que en el juego hay discusiones, hay peleas, porque quizás cada uno quiere hacer como las cosas a su manera, ¿no? Pero este es un paso previo a su integración, ¿no? A aceptar las reglas, a socializar, a este sentido de poder como compartir, de empatía. Entonces también es un momento clave para desarrollar todas estas habilidades. Es verdad que también a medida que el niño va creciendo, se ha visto, como digo, estas no son como características fijas, porque siempre pueden haber excepciones, pero por lo general se ha observado que la madre ya no es como quizás el centro de interés o centro del mundo del niño, ¿no? Porque cuando es pequeñito es como todo mamá, mamá. Ya poco a poco, primero que él mismo ocupa ahora esa posición porque empieza a ser como adquirir esa autonomía respecto a las madres, ¿no? Y también es verdad que empieza no empieza, sino como que se consolida, mejor dicho, esa admiración que tiene hacia el padre y disfruta mucho jugar con el padre, ¿no? Entonces es un momento también propicio donde el rol de los papás es importante, el juego, ¿no? Ahora luego hablaré al final de esta estrategia súper eficaz que es, por ejemplo, la lectura compartida y que es importante intentar llevarla a cabo, ¿no? En la medida de lo posible. Luego también es verdad que empiezan como ciertos periodos sensitivos de las virtudes básicas, ¿no? Sobre todo empieza el periodo sensitivo de la sinceridad. Y esto es un momento básico porque esto va a formar, digamos, parte del desarrollo de su carácter, ¿no? Entonces, esto es importante porque, pues, como digo, va a empezar y a desarrollar esta habilidad, mejor dicho, esta virtud, ¿no? Esta virtud de decir la verdad. Y bueno, en los colegios además, pues como saben, pues tenemos como un plan, ¿no? De formación precisamente atendiendo a estos periodos sensitivos de las virtudes humanas, ¿no? Hay ciertos periodos sensitivos, pues para los niños más pequeños, por ejemplo, para los niños de 4 años, pues el periodo sensitivo es el desarrollo, el orden, es ¿no? La virtud por excelencia, es el momento como más oportuno. Es un periodo sensitivo, quiere decir que es un periodo idóneo. Esto no quiere decir que sea un periodo, porque en algún momento también de la educación, porque la educación avanza mucho, se habló como de periodos críticos. No, hoy sabemos que no son periodos críticos, que quizás pues más adelante también podemos desarrollar estas virtudes, pero ¿qué va a pasar? Le va a costar un poco más de esfuerzo, ¿no? En cambio ahora pues está en todo ese periodo sensitivo de poder desarrollar la virtud de la sinceridad, ¿no? Bien, a medida que el niño va creciendo, es decir, que va teniendo 7, 8 años, es verdad que también
el niño pues va siendo, como decía, más consciente de sí mismo, ¿no? Piensa un poquito antes de actuar, ¿no? Es como menos impulsivo, precisamente por este desarrollo neurológico de su cerebro, empieza como a autorregularse, empieza a meditar. No es que sea miedoso, entre comillas, sino que es como más, un poquito más prudente, ¿no? Entonces, también es como muy sensible al elogio y a la crítica. Tiene como muchos deseos de agradar a los demás, ¿no? Porque, por lo tanto, pues este deseo de agradar es quizás mucho más viable, ¿no? Establecer en los niños pues ciertos hábitos de respeto, de normas de convivencia, por ejemplo, en el aula. Entonces, es un momento ideal para desarrollar estos aspectos. Y claro, los niños de primero, de segundo grado, pues son niños donde se puede desarrollar, pues yo creo que es un momento clave en el desarrollo del niño. Siempre hablamos que los primeros años, ¿no? Es como los primeros años, pues son los años así, estrella. Pero estos primero, segundo grado, cuando los niños están en esas edades, sí, todo lo que hagamos, pues va a repercutir directamente en los niños. Y claro, digamos, un gran soporte en esto es sin duda los padres, pero también la forma como se le educa, los profesores, las profesoras, cómo llegan a estos niños, ¿no? Y otro punto importante, ¿no? Dentro de todo esto es el desarrollo cognitivo, y quizás aquí me voy a detener un poquito más. El desarrollo cognitivo me refiero a su desarrollo intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pongo, ¿no? ¿Cuál es el logro más importante que tiene el niño en estas edades? Cuando el niño ingresa a primer grado, ¿no? Sí, a lo mejor ustedes pueden ponerme en el chat, ¿cuál creen ustedes que es el logro más importante que alcanza este niño de primero de primaria? A ver si se animan o alguien quiere decirlo también. ¿Cuál será? Así como, por ejemplo, hay ¿no? un momento clave en el desarrollo del niño donde empieza como a dar sus primeros pasos, a caminar, luego a hablar, pero cuando el niño ingresa a primer grado y a lo largo de su primer grado, ¿cuál es ese logro básico, importante que el niño adquiere? Leer y entender. Aprender a leer. La lectoescritura. Exactamente, eso es, la lectura y la escritura. Es que hoy en día, dentro de toda la ciencia de la educación, la ciencia de la lectura, pues es la ciencia, quien creyera, la más estudiada, la más estudiada. ¿Por qué? Porque interesa, obviamente, formar personas no solamente que sepan leer, sino que sepan comprender. Y eso además se ha visto que las personas o las sociedades, los países con un alto número de personas alfabetizadas, que saben leer, que saben escribir y que saben comprender, pues esto repercute incluso en su desarrollo económico. Ahora, para aprender a leer y para aprender a escribir se requieren ciertas habilidades previas. Por ejemplo, y aquí pongo, ¿no? Un repertorio fonológico completo. ¿Qué quiere decir repertorio fonológico completo? Que lo que se espera cuando el niño ingresa a primero de primaria es que, pues, por ejemplo, ya no diga blusa, sino diga blusa, ya no diga plado, sino diga prado, ¿no? Estas palabritas que a algunos niños les cuesta más. Entonces, aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque, y aquí también el rol importante de los primeros años de inicial, ¿no? Porque a veces observamos estas dificultades en el lenguaje del niño y muchas veces los papás, ¿no? Y suelen decir, vamos a esperar que madure,
¿no? Esto de la madurez. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y yo siempre les digo a las profesoras, a mis alumnos de la universidad, que el tema del lenguaje, pues es verdad que se requiere cierta madurez de los órganos fonoarticulatorios, pero no hay que esperar, hay que actuar, porque es mejor prevenir, ¿no? Hacer una actuación preventiva que después una intervención terapéutica. Entonces, muchas veces pues llegan no niños a 6, 7 años que todavía les cuesta, que todavía no tienen este repertorio fonológico y tienen que iniciar a lo mejor una terapia. Entonces, para intentar prevenir eso, pues lo mejor es hacerlo tempranamente, ¿no? Y en estas edades además es clave porque se incrementa el vocabulario del niño. Hay una explosión enorme en el vocabulario del niño que veremos también. Ahora, el lenguaje oral, como les decía, o sea, para que el niño aprenda a leer, para que el niño aprenda a escribir, que es el lenguaje escrito, los estudios nos dicen que el niño tiene que tener un dominio de su lengua oral. Y el dominio de su lengua oral, el lenguaje oral, no solamente es tener este repertorio fonológico, esa es una parte, es la fonología, es la parte semántica, es tener un vocabulario, es la parte pragmática, es decir, es saber usar el lenguaje. Es además la parte sintáctica, es saber construir oraciones. Entonces, el lenguaje es súper amplio. Y claro, cada etapa tiene un momento adecuado donde el niño va desarrollando su vocabulario, va incrementando su vocabulario. La pandemia ha afectado muchísimo el desarrollo, además del desarrollo afectivo, emocional, incluso motriz del niño, ha afectado el desarrollo del lenguaje, ¿no? En la Universidad de Piura hemos hecho, por ejemplo, un estudio con niños pequeños luego de la pandemia y hemos encontrado un retraso de 2 años en el vocabulario de los niños. Esto no nos sorprendió porque primero era consistente con otros resultados de otras investigaciones en otros países, tanto anglosajones como hispanohablantes, sino también porque reflejaban los 2 años de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí ahora la clave es estimular a estos niños en el lenguaje oral si vemos que tienen alguna dificultad o déficit en todas estas dimensiones que les he dicho, el fonológico, el semántico, que es básicamente el vocabulario, el sintáctico, que es estructure bien sus oraciones, que tenga coherencia, pues no sé, que niños que, pues, que no diga, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Las mesas, ¿no? Que no hay coherencia entre el singular y el plural, en fin. Hay estas cositas, ¿no? Como que, o el uso del lenguaje. Uso del lenguaje es, pues, que sé conversar, sé discutir, establecer mejor dicho, sé establecer como un diálogo, ¿no? Entiendo qué es lo que me quiere decir la otra persona. Entonces, estas dimensiones del lenguaje, este desarrollo del lenguaje oral es clave para su desarrollo del lenguaje escrito, ¿no? Y además los estudios nos dicen que los niños que demuestran un dominio del lenguaje oral obtienen mejores resultados en el aprendizaje de la lectura. Ahora, claro, la pregunta es, ¿cómo favorecemos el lenguaje oral? Yo me voy a centrar, hay muchas formas de favorecer el lenguaje oral en estas edades, ¿no? En la primera infancia. Yo me voy a centrar principalmente en 2, que es lo que nos dicen los estudios, ¿no? Porque muchas veces nos basamos en anécdotas. Entonces yo siempre, pues además, porque digamos que estoy en el ámbito académico, me tengo que basar en lo que dicen los estudios, porque estudios serios y rigurosos además. ¿Qué nos dicen los estudios? ¿No? ¿Cómo podemos favorecer este lenguaje oral? Principalmente a través de 2 cosas que estoy segura que ustedes lo hacen, segurísima, como cualquier, digamos, papá, mamá, que seguramente lo hace, pero quizás esto les puede ayudar como a poner un poquito más de interés en estas 2 actividades. Primero, a través de los intercambios conversacionales.
¿Qué son los intercambios conversacionales? Los diálogos. El diálogo con sus hijos. Ahora veremos cómo. Y a través de los libros. Pero ¿cómo a través de los libros? Si mi hijo todavía no sabe leer, pues para eso existe una estrategia que ahora les contaré. Entonces, estos intercambios conversacionales, ¿qué es lo que se ha visto? Que la adquisición del vocabulario, esto que habíamos visto tan importante, el aspecto semántico, la adquisición del vocabulario y el aprendizaje de los conocimientos. Esto que es conocimiento se refiere al conocimiento del mundo. Diríamos de una forma coloquial, a la cultura, ¿no? De cualquier persona. Quizás incluso cuando uno es adulto y se han hecho estudios ya en adolescentes, en universitarios, la variable que más influye en la comprensión de un texto es los conocimientos que tiene esa persona. Entonces esto es clave, ¿no? Y claro, lo que nos dicen los estudios es que claro, hay que hablar para leer, y esto lo dice además Catherine Snow, que es una investigadora de muchos años en este tema. Las conversaciones tienen que estar presentes siempre en los momentos. No tenemos que hacer, digamos, nada extraordinario, sino en lo cotidiano, en lo ordinario. Las conversaciones a la hora de la cena, sobre lo que pasó durante el día, sobre incluso, pero no está interrogatorio, ¿no? Este interrogatorio, a veces cuando el niño sale del colegio, de la escuela, es ¿y qué hiciste en el colegio? ¿Comiste todo? ¿Jugaste? ¿Con quién jugaste? No, porque las respuestas de los niños van a ser sí o no. Tenemos que pensar un poquito de preguntas que lleven al niño a explayarse, a desarrollar este lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no sé, a la hora de la comida, pues a lo mejor nos toca comer brócoli o nos toca comer pues algo, ¿de dónde viene esta comida? ¿Por qué será que necesitamos las verduras? ¿Por qué será que nuestro cuerpo necesita comer hortalizas? ¿Por qué tenemos que incluirlas en nuestras dietas? ¿Qué planes tenemos para mañana? Estos pequeños puntos generan oportunidades para que los niños hagan preguntas acerca del significado de las palabras, de cómo funcionan las cosas, de por qué la gente actúa de esta manera, por qué la gente actúa o hace tal cosa, ¿no? Se han hecho, por ejemplo, algunos estudios donde incluso se han hecho seguimiento, se han observado las conversaciones, entre comillas, del adulto con el niño. Y se ha visto que muchas veces el niño hace muchas preguntas, pero de esas preguntas generalmente el adulto responde entre 10 y 15% nada más de sus preguntas, ¿no? Entonces ahí quizás tener un poquito pues más de poner como un poquito más de interés, ¿no? O por ejemplo, ahora es un momento, estas vacaciones, es un momento ideal, ¿no? Compartir estos momentos especiales, el fin de semana, ir a la playa, visitar el zoológico, ir al museo. En nuestro ámbito quizás pues sí que no está como muy, no hay esta cultura de quizás ir a un museo, ir a una biblioteca, pero sí, esto es importante también desarrollar estos hábitos, ¿no? Pasar las vacaciones con la familia, todos estos van a crear también oportunidades para nuevos aprendizajes y para desarrollar la narrativa en los niños, ¿no? La narrativa, que esto es súper importante, porque cuando el niño luego aprenda a leer y luego tenga que hacer alguna tareita de comprensión lectora, por ejemplo, se encontrará con textos que son narrativos, es decir, que le narra una historia, y se encontrará con textos que son expositivos, que le explican, por ejemplo, el sistema solar, ¿no? Entonces, si él está como familiarizado con las narraciones, pues va a ser como mucho más accesible alcanzar éxito en estas habilidades. Entonces, todo esto con el fin, pues, además de un intercambio, de generar vínculo entre el padre, la madre, el hijo, la hija, pues va a fomentar el desarrollo del vocabulario, ¿no?
Pero también se puede incluir actividades mucho más cotidianas, como el hecho de vestirse, como preparar la comida, como hacer una lista de compras. Vamos a hacer la lista de compras, a ver, necesitamos todo lo que es lácteos, qué cosas son lácteos, no sé, qué tipo de carnes vamos a comer, a comprar, a ver, necesitamos comprar yogur, ¿será de 1 litro o será menos? Entonces, todos estos aspectos que claro, nos van a demandar tiempo, sin duda, ¿no? Pero se los aseguro, porque además eso nos dicen los estudios, que eso impacta mucho en el desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Todas estas situaciones crean contextos, ¿no? Para generar estas conversaciones con los niños y además para construir el conocimiento también con los niños. ¿Qué pasa, por ejemplo, y aquí les voy a poner un ejemplo, ¿no? Esto es un estudio muy clásico de hace muchos años, pero estos estudios clásicos, ¿no? Como diría un compañero, un colega, un profesor de universidad, es como una literatura preciosa dentro de los estudios. Se hicieron hace muchos estudios, digamos, hace muchos años, perdón, un estudio donde se hizo un seguimiento a niños desde el día 0 de nacido, que tenemos ahí en esta gráfica, hasta los 5 años, más o menos, ¿no? 3, 4 años, 36, 48 meses. Entonces, y se vio, claro, en el día 0, todos los bebés estaban en el mismo punto de partida, ninguno tenía ninguna palabra, ¿no? O sea, 0 palabras, ¿no? Y luego, claro, lo que se vio esto es que al finalizar, después de 3 años, encontraron una brecha de 30 millones de palabras. Entre quién y cómo fue. Encontraron que los niños que habían sido expuestos a situaciones de conversación, de diálogo, y generalmente eran, pues digo lamentablemente, pero es así, provenían de familias social y culturalmente pues más favorecidas, estos niños habían escuchado durante este periodo, durante estos años, 30 millones de palabras más que los otros niños que quizás no habían sido expuestos a un entorno lingüístico favorable, a un entorno cultural favorable. Entonces, a partir de ahí, claro, el gobierno de Estados Unidos incluso propone y dice la catástrofe de la primera etapa en los niños, ¿no? Así la denomina. Y lo que se propone ahí en ese momento es cómo acortar esa brecha que obviamente iba a impactar en el desarrollo cognitivo de estos niños, pero a largo plazo, incluso en el desarrollo económico del país, ¿no? Entonces, sí, con digamos, este estudio que lo he explicado súper rápido, pero de una manera muy sencilla, con esto quiero intentarles como, claro, reflejar la importancia que es dialogar con los niños, utilizar palabras que a lo mejor nosotros, pues para nosotros podemos incluso pensar, ¿no? Pero esa palabra el niño no me la va a entender. Pues si no te la entiende, mejor. ¿Por qué? Porque te la va a preguntar, ¿no? ¿Y esto qué significa? Y si es un niño como preguntón, pues bendito sea. Y si es una madre o un padre hablador, mejor todavía, porque el niño va a tener todas estas oportunidades de poder desarrollar su lenguaje, ¿no? Sobre todo y especialmente en el aspecto semántico. Bien, ¿y qué otra forma había dicho, además de estos intercambios conversacionales? Había mencionado a través de los libros, ¿no? A través de los cuentos. Y esto es un punto clave, y aquí me voy a detener también en lo que es la lectura compartida. ¿Qué es la lectura compartida? Que seguramente ustedes la hacen. Es leer un cuento, pero no es leerle un cuento al niño, porque muchas veces es ya hora de dormir y vamos a leer el cuento, ¿no? Y mientras más rápido se duerma, mejor. No. Digamos que
este tipo de lectura, porque ese será una lectura en voz alta, que también está bien, pero digamos, el tipo de lectura que ha demostrado ser más eficaz es la lectura compartida y que es leer con el niño, no al niño, con el niño. Por eso es lectura compartida dialógica. Es decir, pues a través de un libro, que ahí hay que conocer mucho al niño, porque muchas veces me preguntan a mí los papás, ¿no? ¿Y qué libro me recomiendas para los niños de 7 años? Niñas de 7 años. Pues hay una colección de libros, ¿no? Cada editorial tiene una colección, pero finalmente no conozco a tu hija. Quien conoce a tu hija eres tú, ¿no? Le gustan las cosas de aventuras, le gusta, pues, a lo mejor el tema de animales, o le gusta la acción, y para eso hay que conocer a su hijo, ¿no? A su hija. Entonces, pero esta lectura compartida, pues se trata eso, ¿no? De compartir, de leer el cuento con el niño, de leer una frase y detenerme en esta frase, hacerle preguntas sobre la frase o sobre el párrafo, mejor dicho, si hay una palabra quizás que sabemos que el niño, por ejemplo, si dice, pues, y la niña se esfumó, digamos, ¿no? ¿Qué será esfumó? ¿Sabes lo que es esfumar? ¿No? Siempre como pedirle qué conocimientos previos tiene su hijo o su hija, ¿no? ¿Y qué podríamos decir otra palabra en lugar de esfumarse? ¿Y cuál podría decir lo contrario a esfumarse? Esconderse, muy bien, esconderse, ¿no? Y entonces así, pues vamos incrementando. Esto se hace también en el aula. Profesoras lo hacen, pero ¿qué pasa? Se cree muchas veces que la lectura compartida es hacerlo solamente hasta que el niño aprendió a leer. El niño aprendió a leer y ya está, y el que lea solo. Y lo que se ha demostrado es que no. El niño, los padres pueden seguir haciendo lectura compartida con sus hijos hasta que el niño y la niña diga, papá, ahora quiero leer solo. Entonces, ir como soltándolos poco a poco. ¿Y por qué aquí pongo que desarrolla 3 aspectos? El desarrollo lingüístico, porque desarrolla todo el vocabulario, desarrolla el aspecto sintáctico. ¿Por qué sintáctico? Porque en los cuentos, en las historias, se utilizan estructuras sintácticas que normalmente en el día a día, en el diálogo, no las utilizamos, ¿no? Y ella le preguntó y él le respondió, porque también hay que hacer como mucho énfasis, ¿no? Entonces, eso, pues, se utiliza aquí, ¿no? En los cuentos. Y desarrolla el aspecto cognitivo porque estimula su atención, estimula su concentración, la parte emocional también, porque empieza incluso como a imaginarse cómo se sentirá tal personaje, qué habrá pasado con el zorro que se comió toda la comida del cerdito, qué harías tú, cómo te sentirías, y además se establece un vínculo con los papás. Es el momento ideal, es el momento de la lectura de papá, hijo, mamá, hija, mamá, hijo, en fin. Como también puede ser pues algunos días con uno, ahí, libertad de cada familia de cómo se organiza, ¿no? Lo importante es que no se pierda de vista esta lectura compartida, porque además viéndolo así, incluso es el recurso más económico. Es decir, además ahora hay muchos libros digitales ¿no? en las web, en internet, que son de acceso libre. Es verdad que también los estudios nos dicen que aunque tenemos ya en formato digital los cuentos, tiene más impacto en el desarrollo lingüístico, cognitivo y emocional el cuento en papel, ¿no? Este es el formato en papel. No solamente los cuentos, además lo hemos visto, incluso cualquier texto, cualquier lectura. Yo a mis alumnos de la universidad a veces les insisto, ¿no? Intenten leer en papel, porque los estudios dicen que favorece incluso la atención, la concentración, la comprensión del texto, por distintos motivos, ¿no? Bien, entonces, cuando yo les preguntaba cuál es el logro más importante de estos niños, es sin duda la lectura, ¿no? Aprender a leer y escribir.
Pero claro, yo me voy a centrar en la lectura porque además es la lectura, aprender a leer, que a nosotros nos puede parecer, pues, no sé, aprender a leer es algo tan sencillo. Pues no, o sea, aprender a leer realmente cambia la estructura del cerebro de sus hijos. Es decir, incluso si es que no hay un método adecuado para enseñarle a leer o a un niño, pues incluso podríamos retrasar su aprendizaje, ¿no? Entonces sí es importante incluso el método, ¿no? También a veces que suelo dar pues a formación a profesoras, a profesionales, pues insisto yo mucho en el método en el que se enseña a leer. Ahora, es verdad que hay niños que aprenden a leer con cualquier método, ¿eh? Incluso sin método. Pero esos son casos muy puntuales, ¿no? Pero es verdad, porque a veces, pues a lo mejor alguno de ustedes tendrá la experiencia y dice, pero a mí nadie me enseñó a leer. Y yo, es verdad, es verdad. Pero aquí, como les decía, no nos vamos a basar en anécdotas, sino en lo que dicen los estudios, ¿no? Entonces, aprender a leer, pues, además, el lenguaje escrito, nuestro cerebro, mejor dicho, no vino configurado para la lectura. O sea, nosotros no nacimos para leer. El lenguaje escrito es un invento, entre comillas, un invento reciente, ¿no? Los seres humanos, nosotros inventamos la lectura hace unos cuantos miles de años y con ese invento hemos modificado la organización de nuestro cerebro. Entonces, cuando su niño de primero grado esté aprendiendo a leer, pues está sucediendo algo maravilloso en su cerebro, ¿no? Y en los últimos años, pues se ha hecho muchas investigaciones al respecto acerca de estos mecanismos cognitivos, neurológicos de la lectura desde la neurociencia cognitiva, ¿no? Y esto ayuda mucho a resolver a cuestiones prácticas sobre la enseñanza de la lectura, sobre el aprendizaje de la lectura, ¿no? Entonces, con lo cual, pues eso, el aprendizaje del aprender a leer es un hito fundamental en el que cambia, como digo, toda la estructura del, digamos, cerebral en los niños, ¿no? Es un invento, como digo, reciente, 4.000, 5.000 años. Para aprender a hablar, quizás no necesita el lenguaje oral, para aprender a hablar, no se necesita una enseñanza sistemática. Es decir, ustedes como padres, pues, digamos, no se propusieron, ¿no? Un día y decirle, a ver, Santiago, mira, cuando tú digas mesa, antes de mesa tienes que decir la, porque no puedes decir él, porque no. ¿Por qué no? Porque el lenguaje oral se adquiere de una manera muy natural, porque nuestro cerebro sí vino configurado para el lenguaje oral. En cambio, el lenguaje escrito no. El lenguaje escrito, como nuestro cerebro no viene configurado para eso, y eso además está respaldado por estudios por neuroimágenes y todo esto, necesita de una enseñanza explícita, sistemática. Y el profesorado de Alpamayo y Salcantay además lo saben, ¿no? Entonces, el niño que no se le enseña, pues probablemente no aprende a leer. No es porque yo pongo un niño rodeado de libros y va a aprender a leer, ¿no? En algún momento hay que enseñarle, ¿no? Entonces, eso, digamos, esto es un cambio, como digo, súper importante que sucede en el cerebro de los niños, y esto es un invento además cultural, ¿no? No está diseñado nuestro cerebro para eso, porque además cuando hemos aprendido a leer, de alguna manera ha habido un cambio, porque lo que dice un autor, que es Stanislas Dehaene, que al aprender a leer se recicla una región específica del cerebro. Es decir, hay un área del cerebro que antes de leer se dedicaba a otra cosa, y cuando empieza a aprender a leer, esa área se desplaza hacia otro lado. No es que desaparece, sino se desplaza a otro lado, y esa área se encarga ahora, esa área viene a ser lo que conocemos como el área de la forma visual de las palabras, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son exactamente estos cambios? Bueno,
en realidad son muchos, pero yo de una forma muy sencilla pues les diría que el cerebro de una persona se ha visto además que difiere del cerebro de un analfabeto, difiere estructuralmente, ¿no? Primero, porque se han hecho estudios principalmente con personas analfabetas adultas, ¿no? Donde se ha estudiado precisamente a través de estudios de neuroimágenes donde estos cerebros difieren, ¿no? Luego, porque aquí, por ejemplo, vemos en esta parte, ¿no? Hay áreas del cerebro que antes de leer se ha visto cuando la persona era no alfabetizada, se dedicaba al reconocimiento de caras, ¿no? Al reconocimiento de objetos, de imágenes. Entonces, cuando el niño o esta persona empieza a leer, se ha visto que esta zona se desplaza un poco más hacia el lado derecho y empieza esta área a conformar el área visual de las palabras y ahí es el área, digamos, de la lectura. Entonces, sí hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en una persona y esto es fundamental. Hoy en día ya se está haciendo incluso con niños, ¿no? Por aspectos éticos, en algún momento no se podían hacer estos estudios con niños porque, claro, ¿qué padre va a decir, mira, espera que tu hijo no le enseñes a leer hasta que llegue a los 8 años que vamos a hacer un estudio, ¿no? No, pero bueno, ahora ya se han visto estas formas, ¿no? Adecuadas y que se ha comprobado un poco lo mismo, ¿no? Con lo cual vemos que desplazamos el reconocimiento de caras a la zona derecha de nuestro cerebro y que la lectura pues implica esta reorganización del cerebro que no solamente va a afectar estos estímulos visuales como es el reconocimiento de objetos, de caras, sino también cuando procesamos incluso el lenguaje oral. Entonces, y claro, esto esto me lo he explicado, ¿no? Súper rápido, pero esto es un logro fascinante. Ustedes, claro, nosotros como colegio, tanto Alpamayo como Salcantay, pues nos ocupamos de propiciar estas oportunidades para que estos niños y niñas tengan estos espacios donde se pueda aprender y pueda no solamente aprender a leer, sino disfrutar de la lectura. Y ustedes como padres, pues también les corresponde, ¿no? También propiciar estas oportunidades, leyendo con los niños, apoyando estas, digamos, estrategias que pueden a lo mejor sugerir los profesores, ¿no? Entonces, y esto es súper importante, ¿no? El gusto por la lectura, porque también se ha visto, y esto forma como un círculo virtuoso. El niño que lee bien disfruta de la lectura, le encanta leer. Eso, entonces, tiene mejor actitud a la lectura y lee obviamente con más frecuencia. Y esto va a impactar en su desarrollo del vocabulario, en el desarrollo de sus estructuras sintácticas, en todo, en el conocimiento del mundo. Entonces es un círculo virtuoso, pero ¿qué pasa cuando el niño incluso no lee bien, ¿no? Y aquí yo me encuentro a veces muchos de estos niños, porque como en la presentación lo dijo María José, pues mi campo es niños con dislexia, con dificultades de aprendizaje en la lectura, y me encuentro con muchos niños, ¿no? Que tienen dificultades precisamente en la lectura y que cuando tú les dices, ¿no? Y les digo, ya, mira, ahora vamos a leer, porque claro, los tengo un poco que evaluar y saber cómo van, ¿no? Ya muestran rechazo. ¿Por qué? Porque no han tenido la experiencia del logro. ¿Por qué? Porque les cuesta leer o porque no han sido, incluso no se les ha enseñado adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. El niño tiene que tener experiencia del logro porque eso va a repercutir en su gusto y en el desarrollo de sus conocimientos, del mundo, del vocabulario, ¿no? Porque luego se va a producir lo que también conocemos en la literatura como el efecto Mateo. Es decir, el niño que tiene poco, es un poco haciendo similar a la parábola, ¿no? De San Mateo. El que tiene poco se le quitará lo poco que tiene y al que tiene mucho se le dará mucho más. Pues eso mismo, Matthew Effect,
hay muchos estudios sobre eso, es el niño que tiene dificultades, pues encima que tiene dificultades, o que de repente le costó un poquito más aprender a leer porque no se le dio los medios adecuados, pues no va a disfrutar de la lectura, va a rechazar la lectura, va a leer con menos frecuencia, menos vocabulario. Al final, pues incluso la parte emocional podría afectar. Entonces, pues a largo plazo lo que queremos es sin duda que el niño, siempre decimos también en nuestros colegios, que el niño sea autónomo en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, que tenga autonomía, ¿no? Y en la lectura también. Y fíjense aquí, ¿qué pasa con este estudio, ¿no? Una lectura independiente. Niños que han leído, ¿no? Entonces, niños, por ejemplo, niños que están en el percentil 50, es decir, niños que tienen un nivel promedio, que no está, ni que están como súper altos, ni que tan bajos, ¿no? Que han tenido unos 4 minutos de lectura al día, o sea, han leído 4 minutos aproximadamente, han leído 282.000 palabras al año, ¿no? Niños que han leído pues 1 minuto al día tienen solo 106.000. Los que están ya en el top, o sea, niños que han leído 65, o sea, aproximadamente 1 hora al día, imagínense, tienen como 4 millones, han leído 4 millones de palabras al año, ¿no? Al año. Entonces, y esto es como, me gusta además presentar como datos concretos, porque creo que así uno puede, creo que los padres, además, los padres y los profesores y todos los que estamos como inmersos en esta comunidad, en la educación de estos niños, de estas niñas, nos anima y nos como ilusiona y además como eso, ¿no? Representa un reto para apostar por el desarrollo de la lectura, pero también obviamente que esto va a impactar en el desarrollo integral del niño. Y esto es, y yo creo que con esto, que hemos más o menos habíamos estimado 1 hora, y yo creo que estoy en el tiempo preciso, ¿no? Así es, Milagros. Muchísimas gracias por esta exposición tan interesante y nos sirve mucho a todos los que tenemos hijos en esta etapa evolutiva, ¿no? En la que están aprendiendo a leer. Hoy espero que todo haya quedado clarísimo.